¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajas día y noche, pero el dinero nunca parece quedarse en tus manos? ¿Por qué, a pesar de tanto esfuerzo, siempre parece que falta algo al final del mes? Si esto te suena familiar, no eres el único. Millones de personas en todo el mundo viven bajo ese mismo peso. Horas interminables de trabajo, cansancio, deudas acumuladas. Y aún así, la pobreza sigue tocando la puerta. Ahora, lo más sorprendente es que este problema no es nuevo. Hace más de 3000 años, un hombre que llegó a ser conocido como el más sabio de toda la historia, ya había identificado este error. Salomón, hijo de David, rey de Israel, escribió frases tan poderosas que atraviesan el tiempo y siguen revelando la verdad de por qué muchos permanecen en la escasez, aunque trabajen más que nunca. Y lo que vamos a descubrir hoy no es solo un consejo práctico, es un principio eterno. Pero antes de entrar en esas palabras, detente un momento y hazte esta pregunta. ¿De qué sirve trabajar como esclavo si nunca ves fruto verdadero? Hay quienes presumen de jornadas de 12 o 14 horas, pero cuando miran sus cuentas, el esfuerzo se convierte en frustración. El mundo ha vendido una mentira, que mientras más duro trabajes, más éxito tendrás. Sin embargo, la Biblia muestra otra realidad. No es el esfuerzo bruto lo que multiplica, sino la sabiduría con la que siembras y administras lo que tienes. Salomón dejó registrado en Proverbios: la casa se edifica con sabiduría y se afirma con prudencia, y con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 24:3-4. Mira bien, no dice que la casa se edifica con sudor, ni con desvelos, ni con doble turno. Dice que es la sabiduría la que construye, la prudencia la que da estabilidad y el conocimiento lo que trae abundancia. Este es el punto de quiebre que muchos ignoran. Hay hombres y mujeres que llevan décadas trabajando y sin embargo, su vida financiera sigue siendo un desierto. ¿Por qué? Porque nunca han aprendido a detenerse y preguntar: ¿estoy aplicando la sabiduría de Dios en mi manera de manejar el dinero? ¿O simplemente sigo la corriente del mundo? Y aquí está la raíz del error invisible que Salomón denunció hace 3000 años. La pobreza no siempre es falta de esfuerzo, sino falta de dirección. Es como remar fuerte en un bote, pero remar en dirección contraria a la corriente. Puedes gastar toda tu energía, pero nunca llegarás al puerto correcto. El mundo moderno está lleno de gente agotada, ansiosa y endeudada, justamente porque nunca aprendieron a construir con sabiduría. Se enfocan en trabajar más, en acumular horas, en buscar atajos rápidos como préstamos fáciles o promesas de dinero inmediato. Y al final, todo se convierte en un ciclo de frustración. Pero Salomón lo vio claro. El verdadero secreto de la riqueza no está en la fuerza del brazo, sino en la claridad de la mente y en la obediencia a los principios divinos. Por eso, cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Él no pidió oro, ni tierras, ni fama. Él pidió sabiduría, y fue esa decisión lo que lo convirtió en el hombre más rico y próspero de su tiempo. Hoy quiero llevarte a ese mismo entendimiento. No es tu cansancio lo que va a cambiar tu destino financiero, sino la sabiduría que recibas y apliques. Porque la sabiduría no solo multiplica lo que tienes, también abre puertas que tu esfuerzo jamás podría abrir. En este video vamos a desnudar ese error invisible que mantiene a tantos hombres pobres y frustrados. Vamos a ver cómo Salomón lo denunció, cómo sigue actuando en la vida de millones hoy, y sobre todo, cómo tú puedes romper ese ciclo de una vez por todas. Prepárate,
porque lo que vamos a descubrir no es un truco de autoayuda ni un secreto de gurús modernos. Es un principio eterno que ya estaba escrito hace milenios y que puede transformar tu vida financiera desde la raíz. Mira alrededor. La mayoría de las personas hoy vive atrapada en una carrera que nunca termina. Se levantan temprano, viajan horas para llegar al trabajo, cumplen largas jornadas y regresan a casa exhaustos. Sin embargo, cuando llega el fin de mes, la historia es la misma. Cuentas por pagar, deudas que no desaparecen y un bolsillo que parece tener un agujero invisible. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sucede esto? La lógica del mundo grita: trabaja más, gana más. Pero la experiencia contradice esa idea. Hay gente que trabaja día y noche y aún así vive en la pobreza, mientras otros que no se desgastan de esa manera logran prosperar. ¿Es injusto? ¿Es suerte? ¿Es simplemente el destino? No. La diferencia está en lo que Salomón ya había advertido. El esfuerzo sin sabiduría es como sembrar semillas en tierra seca. Nunca dará fruto. La verdad es que muchos hombres cargan sobre sus hombros una mentalidad equivocada que les fue impuesta desde niños. Crecieron escuchando frases como: el dinero se gana con el sudor de la frente. Mientras más trabajes, más tendrás. O, si no te matas trabajando, nunca saldrás adelante. Y aunque suenen nobles, estas frases han creado generaciones de esclavos modernos. Hombres que sacrifican su salud, su familia y su paz mental, persiguiendo un sueño que nunca se cumple. Salomón ya lo había descrito en Proverbios 23:4. No te afanes acumulando riquezas, sé prudente y desiste. ¿Qué significa esto? Que hay un punto donde el afán deja de ser productivo y se convierte en trampa. Puedes correr detrás del dinero hasta quedarte sin aliento, pero si lo haces desde la ignorancia y no desde la sabiduría, ese dinero se evaporará como agua entre los dedos. Y aquí viene el choque de realidad. ¿Cuántos hombres conoces que, después de trabajar toda su vida, llegan a la vejez sin nada? Ni ahorros, ni patrimonio, ni paz. Se esforzaron, sí, pero nunca entendieron que la clave no era correr más rápido, sino correr en la dirección correcta. Esto se refleja en la vida moderna de manera brutal. Mira los índices de endeudamiento, tarjetas de crédito reventadas, préstamos para sobrevivir. Gente que paga intereses tan altos que terminan trabajando solo para los bancos. Y lo peor es que, en medio de ese caos, siguen creyendo que la respuesta es trabajar más horas, buscar otro empleo, o aceptar cualquier trabajo extra que les robe lo poco de vida que aún les queda. La sabiduría de Salomón contrasta radicalmente con esta mentalidad. Él enseñó que la riqueza duradera no depende de la velocidad, sino de la dirección. Proverbios 13:11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Aquí no habla de obsesión ni de esclavitud laboral, sino de constancia y buena administración. El problema no es trabajar, sino trabajar sin sabiduría, sin propósito, sin visión. El error invisible que mantiene a muchos hombres pobres es este: creen que la pobreza se vence con esfuerzo físico, cuando en realidad se vence con principios espirituales y decisiones inteligentes. Es como aquel agricultor que, en lugar de aprender a preparar la tierra, simplemente lanza más semillas, esperando que alguna crezca. Al final, pierde tiempo, pierde recursos y termina frustrado. Y si hoy miramos a nuestro alrededor, veremos que la sociedad moderna vive repitiendo exactamente lo que Salomón denunció hace siglos: la búsqueda desenfrenada de dinero sin la base de la sabiduría. Por eso, aunque haya más información,
más oportunidades y más tecnología que nunca antes en la historia, millones siguen en pobreza. No porque falten recursos, sino porque falta dirección. Salomón no se limitó a observar la vida como un filósofo. Él entendió que la sabiduría no era una idea abstracta, sino un poder práctico que definía la prosperidad o la ruina de una persona. Y dentro de sus proverbios dejó establecido un principio central que muchos ignoran. La pobreza no es simplemente falta de dinero, sino falta de entendimiento. Mira lo que dice en Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Observa que no dice dinero ante todo, ni trabajo ante todo. Dice sabiduría ante todo. Esto significa que antes de buscar riquezas, antes de correr detrás de oportunidades, lo primero que un hombre necesita adquirir es entendimiento. Porque el dinero sin sabiduría se pierde, pero la sabiduría genera riqueza y la sostiene. Piénsalo de esta manera. Si le das a un hombre sin dirección $10,000 hoy, probablemente en pocas semanas no tendrá nada. ¿Por qué? Porque la pobreza no es solo una condición externa, es una mentalidad, es una ceguera interior. Pero si tomas a un hombre sabio y le das esa misma cantidad, sabrá administrarla, multiplicarla y usarla para generar aún más. La diferencia nunca estuvo en el dinero, sino en la sabiduría. Salomón lo entendió mejor que nadie. Él fue bendecido con recursos inmensos, pero su verdadera riqueza estaba en su capacidad de discernir cómo usar lo que tenía. Por eso la Biblia relata que reyes y naciones enteras venían a escucharlo. No porque fuera el más fuerte, ni porque hubiera nacido con privilegios, sino porque su sabiduría atraía riquezas, oportunidades y alianzas. Aquí está el principio central. La riqueza no se persigue, se atrae cuando caminas en sabiduría. Y eso cambia por completo la manera en que vemos la vida financiera. El mundo enseña, corre detrás del dinero, persigue cada oportunidad, toma lo que puedas. Pero la Biblia enseña, busca la sabiduría y el dinero te seguirá. La sabiduría, en este contexto, no es solamente conocimiento técnico o educación académica. Es la capacidad de aplicar principios eternos en decisiones prácticas. Saber cuándo ahorrar y cuándo invertir, cuándo callar y cuándo hablar, cuándo esperar y cuándo actuar. La sabiduría es como una brújula que siempre te orienta hacia la dirección correcta, mientras otros se pierden dando vueltas en círculos. Piensa en cuántas personas caen en trampas financieras por falta de sabiduría. Compran cosas innecesarias solo para impresionar. Gastan lo que no tienen con dinero prestado. Caen en la tentación de ganancias rápidas que terminan siendo estafas. Todo eso no es fruto de mala suerte, sino de la ausencia de entendimiento. Y por eso Salomón insistía, ante todo, adquiere sabiduría. Este principio nos muestra que el problema de la pobreza no es únicamente económico, es espiritual y mental. Si no cambias tu manera de pensar, nunca cambiará tu realidad externa. Puedes tener un nuevo empleo, ganar más salario, incluso recibir una herencia, pero si no has adquirido la sabiduría para manejar esos recursos, terminarás en el mismo lugar de siempre. Salomón lo dijo de otra forma en Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Mira qué gráfico. El sabio guarda, acumula, multiplica,
El insensato gasta todo, vive para el momento y nunca construye un futuro. La diferencia no está en cuánto gana cada uno, sino en cómo piensan y deciden. Este es el principio que puede transformar tu vida. No corras detrás del dinero, corre detrás de la sabiduría, porque el dinero puede escaparse, pero la sabiduría siempre te dará la capacidad de volver a generarlo. Hay un error que se repite generación tras generación, y que Salomón desenmascaró con la precisión de un cirujano. Este error es tan común que la mayoría ni siquiera lo percibe. Por eso lo llamamos invisible. No es falta de esfuerzo, no es falta de talento, ni siquiera es falta de oportunidades. El error mortal es vivir sin administración, sin dominio propio, gastando más de lo que se tiene y dejando que el dinero gobierne la vida en lugar de gobernar al dinero. Proverbios 21:17 lo dice de manera contundente: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. En otras palabras, el que vive para el placer momentáneo, para el consumo impulsivo, para impresionar a otros, terminará en la pobreza. Y esto es exactamente lo que vemos hoy en todas partes. Personas que trabajan duro, pero gastan aún más rápido de lo que ganan. Mira cómo funciona este ciclo. El hombre recibe su salario. Lo primero que hace es pagar deudas, comprar cosas innecesarias o dejarse llevar por el deseo de gratificación inmediata. A mitad del mes ya no tiene nada y entonces necesita pedir prestado. Al siguiente mes, una parte de su sueldo ya está comprometida en pagar lo que debía y el ciclo continúa. Este patrón se repite hasta que, después de años de trabajo, la persona se da cuenta de que nunca construyó nada sólido. Ese es el error mortal que Salomón denunció: confundir ingresos con riqueza, confundir esfuerzo con prosperidad. El mundo de hoy alimenta ese error con mensajes constantes. Te lo mereces, cómprelo ahora, páguelo después. La vida es corta, disfruta. Pero cada una de esas frases es un anzuelo que atrapa a millones en cadenas invisibles de deudas y esclavitud financiera. Y lo más irónico es que creen que están disfrutando la vida, cuando en realidad están hipotecando su futuro. Salomón, con sabiduría inspirada por Dios, nos mostró que la pobreza no siempre llega por pereza. Muchas veces llega por falta de disciplina. Proverbios 13:18 lo dice claro: pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la enseñanza, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Qué significa? Que quien ignora la instrucción y no aprende a manejar lo que tiene, inevitablemente caerá en la escasez. El error mortal de muchos hombres es pensar que la solución está en ganar más. Siempre dicen: si tuviera un mejor sueldo, estaría bien. Si me suben el salario, ahora sí salgo de deudas. Pero la historia demuestra lo contrario. La mayoría, cuando gana más, simplemente gasta más. El problema nunca fue la cantidad de ingresos, sino la mentalidad y el corazón detrás de cada decisión. Por eso, hay quienes ganan miles de dólares al mes y aún así viven quebrados, mientras otros con un salario modesto logran ahorrar, invertir y prosperar. No se trata de cuánto entra, sino de cuánto permanece. Y lo que permanece depende de la sabiduría. Este error es letal porque no se siente de inmediato. Nadie se arruina en un solo día. Es como una gota constante que desgasta la piedra. Una compra pequeña aquí, un gasto impulsivo allá, una deuda aparentemente manejable. Hasta que de pronto la persona se da cuenta de que está atrapada en un sistema del que ya no sabe cómo salir. Salomón lo comparó con un saco roto.
Por más que intentes llenarlo, siempre estará vacío. Así vive el que cae en este error invisible. Corre detrás del dinero, pero el dinero siempre se escapa. Hasta ahora hemos visto el problema. Trabajar mucho sin dirección, gastar sin sabiduría, caer en el error mortal de confundir esfuerzo con prosperidad. Pero lo más impresionante es que Salomón no solo denunció estos errores, también reveló secretos ocultos que pocos se detienen a leer en sus proverbios. Secretos que, aunque parecen sencillos, encierran un poder que puede cambiar por completo la manera en que ves la riqueza. Uno de esos secretos está en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Piensa bien en estas palabras. Salomón no dice el trabajo del hombre enriquece, ni el esfuerzo constante enriquece. Dice que es la bendición de Dios la que trae verdadera riqueza. Y lo más sorprendente es que aclara, esa riqueza no viene acompañada de dolor, de ansiedad ni de esclavitud. Esto rompe por completo el paradigma del mundo moderno, porque allá afuera se repite que si quieres ser rico, tienes que sacrificar tu salud, tu familia, tus principios. La cultura de la productividad te dice, si no trabajas 16 horas al día, nunca tendrás éxito. Y millones lo creen. Pero Salomón nos revela un secreto oculto. La verdadera prosperidad no es producto del desgaste humano, sino del favor divino unido a la sabiduría. Aquí aparece algo que casi nunca se predica. No toda riqueza proviene de Dios. Hay riquezas que son fruto del engaño, de la explotación, del juego, de la corrupción, y esas riquezas siempre vienen cargadas de tristeza. Basta mirar a las personas que lo tienen todo en apariencia, pero viven deprimidas, ansiosas, llenas de miedo a perder lo que poseen. ¿Por qué? Porque construyeron sobre arena. Tienen dinero, pero no tienen paz. Salomón ya lo había visto hace 3000 años. En cambio, la riqueza que proviene de la bendición de Dios es diferente. No esclaviza, no roba la salud, no destruye relaciones. Es una riqueza estable, con propósito, que te permite disfrutar lo que tienes sin vivir atado al temor de perderlo. Este es un secreto que pocos quieren aceptar, porque el mundo te empuja a pensar que todo depende de ti. Pero Salomón dice, lo que realmente sostiene tus finanzas no es tu fuerza, sino la bendición que viene de lo alto. Otro secreto oculto que encontramos en sus proverbios está en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Cómo puede ser posible que el que da, recibe más, y el que guarda egoístamente, termina perdiendo? Es un principio espiritual que desafía la lógica humana, y sin embargo, lo vemos en la práctica. Personas generosas que prosperan sin explicación, y personas avaras que, aun con grandes ingresos, nunca logran salir de la escasez. Este secreto revela que la riqueza no se trata solo de acumular, sino de fluir. El dinero es como el agua. Si lo retienes demasiado, se estanca y apesta. Si lo dejas fluir con sabiduría, riega y multiplica la tierra. Por eso, la generosidad es una clave invisible que abre puertas de abundancia que el esfuerzo humano jamás podría abrir. ¿Te das cuenta de lo radical que es este mensaje? El mundo dice, retén, guarda, cuida lo tuyo. No des nada porque nunca será suficiente. Pero Salomón enseña lo contrario. Da, comparte, abre la mano, y Dios multiplicará lo que tienes.
Este secreto oculto revela que la prosperidad verdadera está ligada a un corazón alineado con los principios del cielo. Y aquí está la paradoja que muchos nunca entienden. Hay hombres que trabajan como esclavos, pero nunca prosperan porque su corazón es cerrado, egoísta, desconfiado. Mientras tanto, otros que quizás ganan menos, prosperan porque viven con un espíritu generoso y reciben la multiplicación que solo Dios puede dar. Salomón lo resumió en Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este es uno de los secretos más poderosos y menos predicados. La prosperidad está conectada con la honra. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto decides reconocer a Dios como la fuente de todo lo que tienes. Piensa en esto. Hay personas que luchan toda su vida por multiplicar su dinero, pero nunca reconocen a Dios en sus finanzas. Y por eso, aunque ganen más, siempre falta algo, siempre están al borde del colapso. En cambio, aquellos que deciden honrar a Dios, aunque comiencen con poco, terminan viendo multiplicación. No porque sea magia, sino porque la bendición divina entra en lo que tocan. Este es el secreto oculto de Salomón. La verdadera riqueza nace cuando reconoces que no eres dueño absoluto, sino administrador de lo que Dios te confía. Cuando cambias la mentalidad de esto es mío, por esto es de Dios, y lo administro con sabiduría, entonces las puertas del cielo se abren y lo poco comienza a multiplicarse. No es casualidad que Salomón fuera el hombre más sabio y el más rico a la vez. Su riqueza no se debió solo a alianzas políticas o a estrategias económicas, sino a que entendió este principio. La prosperidad que dura está ligada al temor de Dios y a la sabiduría para aplicarlo en la vida diaria. Y quizás este sea el secreto más oculto de todos. No busques la riqueza por sí misma. Busca la sabiduría y el temor del Señor, y la riqueza vendrá como consecuencia. Porque la riqueza puede ser un ídolo que esclaviza, pero cuando se convierte en fruto de la bendición, se transforma en un recurso para cumplir propósito. Hasta aquí hemos explorado lo que Salomón denunció y lo que reveló como secreto oculto. Pero si todo quedara en teoría, se perdería el poder transformador de estas enseñanzas. La sabiduría de Salomón no fue escrita para adornar libros antiguos, sino para guiar vidas reales, en problemas reales, en economías reales. Por eso, ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo aplicamos todo esto hoy en un mundo dominado por deudas, consumismo y ansiedad financiera? La mayoría de la gente vive atrapada en un mismo patrón. Trabaja, gana, gasta, se endeuda, repite. Esa es la rutina del 99%. Salomón, en cambio, entendió que el dinero no era un fin en sí mismo, sino una herramienta que debía ser gobernada con sabiduría. Y esa diferencia de mentalidad lo cambió todo. Hoy, si quisiéramos traducir la sabiduría de Salomón al lenguaje moderno, podríamos resumirla en 4 pilares de aplicación práctica. Control en lugar de impulso. El 99% vive gobernado por la emoción del momento. Ven una oferta y compran. Ven a un vecino con un coche nuevo y ya sienten la necesidad de endeudarse para no quedarse atrás. Viven en función de impresionar a otros, pero Salomón enseñó que el dominio propio es más valioso que la fuerza externa. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Aplicado a lo financiero,
El verdadero fuerte no es quien gana mucho, sino quien sabe decir no a los impulsos. El que conquista ciudades puede perderlas mañana, pero el que conquista su corazón prospera para siempre. Multiplicar en lugar de solo gastar. El 99% solo piensa en gastar. Reciben dinero y lo primero que hacen es buscar en qué usarlo. Pero Salomón enseñó que el sabio multiplica. En casa del sabio hay tesoro preciado y aceite, pero el hombre insensato todo lo disipa. Proverbios 21:20. ¿Qué significa esto hoy? Que una persona sabia separa parte de sus ingresos para inversión, ahorro estratégico, educación financiera o proyectos que generen más valor. Mientras tanto, el insensato vive en un ciclo interminable de consumo inmediato. Es la diferencia entre comprar un celular de moda y usar ese mismo dinero para adquirir un activo que produzca frutos en el futuro. Generosidad en lugar de egoísmo. El mundo moderno enseña: acumula para ti, protege lo tuyo, no compartas porque te quedarás sin nada. Pero Salomón reveló lo contrario. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Aplicado hoy, esto significa vivir con un corazón abierto, ayudar a otros, sembrar en causas correctas, honrar a Dios con lo que recibimos. El egoísta puede parecer seguro en el corto plazo, pero a largo plazo se seca por dentro y por fuera. En cambio, el generoso crea un flujo constante que atrae bendición y oportunidades inesperadas. Visión a largo plazo en lugar de gratificación inmediata. El 99% piensa en el fin de semana, en el próximo viaje, en la ropa nueva de la temporada. Viven persiguiendo gratificaciones pequeñas que les cuestan caro. Salomón, en cambio, tenía visión. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. Aplicado hoy, esto significa anticiparse, construir un fondo de emergencia, invertir en educación, planear para el futuro. El insensato vive al día y luego se sorprende cuando llega la crisis. El sabio, aunque disfrute el presente, nunca sacrifica su futuro por un capricho momentáneo. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina dos hombres con el mismo salario mensual. El primero gasta casi todo en salidas, gadgets, ropa y deuda de tarjeta. Vive cómodo en apariencia, pero a fin de mes siempre está vacío. El segundo hombre, en cambio, aparta una parte para ahorrar, otra para invertir, otra para ser generoso, y administra el resto con disciplina. Después de 5 años, uno sigue atrapado en el mismo ciclo de pobreza invisible, mientras el otro ha construido un pequeño patrimonio, oportunidades y libertad. Ambos tuvieron la misma entrada, pero aplicaron principios diferentes. La enseñanza de Salomón es clara. La sabiduría no cambia tus ingresos de la noche a la mañana, pero cambia tu destino a largo plazo. Lo que diferencia a un hombre próspero de uno pobre no siempre es el dinero que recibe, sino la mentalidad con la que lo maneja. Hoy, muchos creen que el secreto está en encontrar la gran idea de negocio, el golpe de suerte, la inversión mágica. Pero Salomón nos muestra que el verdadero secreto está en la consistencia. Pequeñas decisiones sabias repetidas en el tiempo producen más que cualquier milagro financiero. El 99% quiere resultados inmediatos, rápidos, fáciles. El sabio acepta procesos, siembra, espera, persevera. Y aquí está la paradoja. Al final, el que busca atajos pierde más tiempo. El que camina con paciencia llega más lejos. Si quieres aplicar la sabiduría de Salomón hoy,
Comienza con pasos simples. Haz un presupuesto claro y respétalo. Ahorra aunque sea poco, pero hazlo de manera constante. Invierte en tu mente, en tu sabiduría, más que en objetos que se desgastan. Sé generoso con lo que tienes, aunque parezca pequeño. Y, sobre todo, pon a Dios en el centro de tus finanzas. Estos pasos parecen básicos, pero son radicales en un mundo donde casi nadie los aplica. Eso es lo que diferencia al 1% que prospera con propósito del 99% que corre detrás del viento. Has escuchado durante todo este mensaje cómo un error invisible mantiene a millones de hombres en la pobreza, como Salomón lo denunció hace 3 milenios, y cómo los principios que él dejó siguen tan vigentes hoy como el aire que respiramos. Ahora llega el momento de decidir qué harás con lo que has escuchado. Porque esta no es solo una lección más, no es un dato curioso de historia antigua, ni un entretenimiento pasajero. Es un llamado a transformación. Piensa en esto. ¿Cuántos hombres conoces que trabajan duro, día tras día, año tras año, pero nunca logran avanzar? Quizá tu padre, tu vecino, un amigo cercano, o quizá eres tú. No es por falta de esfuerzo, no es porque Dios los haya olvidado, es porque se quedaron atrapados en un error mortal. Correr detrás del dinero sin buscar primero la sabiduría. Salomón entendió algo que casi nadie entiende. Cuando la sabiduría ocupa el trono, la riqueza se convierte en sirvienta. El mundo moderno hace lo contrario. Pone al dinero en el trono y convierte al hombre en esclavo. Y aquí está la pregunta más importante que debes responder. ¿Quieres seguir siendo esclavo del dinero o quieres gobernarlo con la sabiduría de Dios? El error invisible del que hablamos es mortal, pero no inevitable. Se puede romper. Y para romperlo no necesitas ganar la lotería, ni heredar fortunas, ni esperar un milagro financiero. Lo que necesitas es decidir hoy que vas a vivir con sabiduría, que vas a cambiar tu mentalidad, que vas a dejar de pensar como el 99% y comenzar a actuar como ese 1% que aplica principios eternos. Mira lo que hemos visto hasta aquí. Descubrimos que el error no es la falta de trabajo, sino la falta de dominio propio. Vimos que el consumo impulsivo, la gratificación inmediata y las deudas son trampas que destruyen lentamente la vida de los hombres. Aprendimos que Salomón reveló secretos ocultos, que la sabiduría atrae riquezas, que la generosidad abre puertas, que la visión a largo plazo cambia destinos. Y entendimos que aplicar estos principios hoy, con hábitos simples pero constantes, nos diferencia radicalmente del 99% que vive corriendo detrás del viento. Ahora quiero que grabes una frase en tu corazón. El dinero es un excelente sirviente pero un terrible amo. Si lo gobiernas con sabiduría, servirá a tu propósito, bendecirá a tu familia, impactará a generaciones. Pero si lo adoras, si lo persigues, si te sometes a él, te robará la vida, te desgastará y te dejará vacío. Salomón nunca pidió oro, nunca pidió fama, nunca pidió riquezas. Él pidió sabiduría, y lo que vino después fue una consecuencia natural. Oro, reinos, poder, respeto. Todo siguió a la sabiduría como la sombra sigue al cuerpo. La lección es clara. Cuando buscas lo correcto, lo demás llega por añadidura. Jesús mismo lo repitió, siglos después en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es la misma verdad eterna que atraviesa las Escrituras de principio a fin. El orden importa. Primero Dios, primero sabiduría, y entonces la prosperidad se convierte en consecuencia.
Entonces, te hago esta pregunta. ¿Qué vas a buscar a partir de hoy? ¿Más dinero? ¿Más objetos? ¿Más apariencias? ¿O vas a buscar la sabiduría que transforma tu mente, que te enseña a administrar, que te da dominio propio y visión eterna? No olvides, cada día que sigues viviendo como el 99%, estás repitiendo el error invisible que condena a los hombres a la pobreza. Cada día que eliges la sabiduría, aunque parezca un paso pequeño, estás sembrando para un futuro distinto, un futuro de libertad y propósito. Tú decides. Nadie más puede hacerlo por ti. Ni tu jefe, ni tu familia, ni tu gobierno. Solo tú puedes elegir entre seguir atrapado o comenzar a caminar hacia la verdadera prosperidad. Por eso, hoy quiero dejarte con un desafío y una promesa. El desafío: rompe con los hábitos del 99%. No compres lo que no necesitas. No caigas en la trampa de aparentar. Empieza a ahorrar, aunque sea poco. Busca el consejo, la sabiduría, la disciplina. Llena tu mente con lo que edifica en lugar de lo que te distrae. Y la promesa es esta: si eliges la sabiduría, si eliges el camino de Salomón, tu vida no volverá a ser la misma. Puede que no veas cambios en un día o en una semana, pero en 1900, un año, en 5 años, mirarás atrás y te darás cuenta de que sembraste en terreno fértil. Tu presente será más estable, tu futuro más prometedor y tu alma más ligera. No permitas que este mensaje se quede en palabras bonitas. Dale acción, reflexiona, comparte, aplica. Porque lo que hoy decidas puede cambiar no solo tu vida, sino también la de tus hijos y la de tus nietos. Recuerda que la sabiduría de Salomón no fue solo para su generación, fue un legado eterno. Y si este mensaje encendió algo dentro de ti, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad. Suscríbete, comparte este video, deja tu comentario. No por un simple número en una estadística, sino porque cada vez que compartes, estás sembrando sabiduría en otro corazón. Y quién sabe, quizá ese corazón transformado sea la chispa que cambie una familia entera. Cierro con las palabras de Proverbios 3, 13, 16, que resumen todo lo que hemos aprendido. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sabiduría primero, oro después. Ese fue el camino de Salomón. Ese puede ser tu camino también.